Cuando dormía en su palacio, el emperador de Occidente, Valentiniano II, fue asesinado por su guardián bárbaro, Arbogasto, quien simuló un suicidio. La figura del emperador era el símbolo del Imperio Romano. Por eso, la muerte de alguien a cuyo alrededor se había estructurado simbólicamente el Estado representaba un golpe psicológico tremendo. Peor aún, el Imperio Occidental y su ejército cayeron bajo el control del ambicioso usurpador Arbogasto, que inmediatamente puso en peligro al Imperio de Oriente. El emperador de Oriente, Teodosio, marchó a Occidente con su ejército para enfrentarse al usurpador. Le acompañaba su general de confianza, Estilicón, para que dispusiera de sus legiones para el combate. Estilicón era general del ejército de Tracia y estaba al mando de un gran contingente de tropas de Teodosio. Estilicón reclutó al joven Alarico, convertido en un caudillo godo, y a su tribu para combatir del lado de los romanos. Por entonces, la cuarta parte del ejército de Roma estaba formada por mercenarios bárbaros. Los romanos se apoyaban excesivamente en soldados y mandos que no eran romanos, tanto que podrían convertirse en una amenaza para el imperio. El emperador Teodosio conocía este riesgo, pero concibió un plan para acabar con el usurpador Arbogasto, al mismo tiempo que debilitaba a los godos. En el año 394 después de Cristo, Teodosio condujo su ejército de Oriente, incluyendo las tropas godas de Alarico, contra el ejército de Occidente, ahora dirigido por un traidor sediento de poder, Arbogasto. La batalla tuvo lugar en el año 394 en el río Frígido, en la moderna Eslovenia. El emperador Teodosio ordenó a Alarico y a sus godos que atacaran primero, reservando para más tarde a sus legionarios romanos. Los mandó deliberadamente a primera línea en el primer enfrentamiento, sabiendo que era el más peligroso y arriesgado. Puede que quisiera conseguir la victoria, aunque muchos legionarios tuvieran que morir. Los godos lucharon con gran valor, pero las legiones de Arbogasto, hambrientas de sangre y botín, causaron un gran número de bajas. Cuando la derrota parecía inminente, un cambio brusco del tiempo dio un vuelco a la situación. Ocurrió que las tropas de Arbogasto tuvieron que soportar un fuerte viento de frente, a diferencia de las de Teodosio. De esa forma, los proyectiles que lanzaba el ejército de Arbogasto no podían alcanzar o no tenían ningún efecto contra el de Teodosio, al que le ocurría todo lo contrario. Aprovechando esta ventaja, Teodosio derrotó ampliamente a Arbogasto. Pero a la vez se granjeó la enemistad de un peligroso enemigo. Mientras Alarico buscaba supervivientes entre los cuerpos de los godos caídos, se dio cuenta de la gran traición de Teodosio. Cuando los godos fueron situados en primera línea como carne de cañón, mejor dicho, blanco de los proyectiles de las tropas de Arbogasto, Alarico debió de ponerse muy furioso. Alarico nunca más consentiría que su pueblo sirviera de cebo para la gloria de Roma. Teodosio, eufórico por su victoria, reunificó el imperio bajo su mando. Pero Alarico y los godos, no formando ya parte de su ejército, saquearon los Balcanes en busca de comida y botín. Allí los campesinos romanos, sin armas y muy vulnerables, no tenían medios de ninguna clase para contrarrestar la ira de los godos. Sus cosechas eran lo que Alarico estaba buscando.
Alarico no tenía nada con lo que mantener a sus gentes. No tenía acceso a los impuestos locales ni a los graneros. Eso significaba que no podía dar de comer a su pueblo. Alarico estaba decidido a alimentar a su gente con el trigo de Roma y la guarnición local romana poco podía hacer por impedirlo. Envalentonados por su éxito, los godos proclamaron rey a Alarico. Uno de los acontecimientos más destacados de este periodo es que los godos, con Alarico al frente del poder, fueron el primer pueblo bárbaro que consiguió fundar un reino dentro del Imperio Romano. La obra de Alarico fue muy importante, porque forjó la unidad política de los godos, transformando una banda de guerreros en un pueblo. Alarico no encontró oposición durante un tiempo debido a que el imperio se enfrentaba a otros levantamientos. En el año 395 después de Cristo, el emperador Teodosio cayó enfermo y murió, dejando el imperio nuevamente dividido. Su adolescente hijo Arcadio fue proclamado emperador de Oriente en Constantinopla y su segundo hijo de 10 años, Honorio, pasó a ser emperador de Occidente en Roma. Estilicón, el leal general de Teodosio, no fue olvidado y se convirtió en tutor del jovencísimo emperador Honorio para protegerle y darle formación. Según dicen algunas fuentes, cuando Teodosio cayó enfermo, dejó claro antes de morir que su deseo era que Estilicón fuera regente de Honorio y le aportara todos sus conocimientos. Sin experiencia en las artes de la guerra, el joven Honorio confió en la experiencia de Estilicón. Estilicón fue muy condescendiente con el muchacho. Actuó como si fuese su padrino. Creo que siempre consideró a Honorio como a su hijo y lo educó como a tal. Pero Honorio era un estudiante apático que no mostraba demasiado interés. Estilicón lo vigilaba, consciente de que el futuro del imperio dependía de cómo tutelase al muchacho. En el año 397, Estilicón aseguró su influencia sobre Honorio, casando al joven emperador con su hija. Lo que Estilicón trataba de conseguir y en lo que realmente estaba interesado era en que su nieto llegara a ser emperador. Por esa razón casó a su hija mayor, María, con Honorio. Claramente, Estilicón quería que el futuro hijo de Honorio, su nieto, subiera al trono de Roma. Era la única forma de conseguir que su familia tuviera influencia directa en el siguiente emperador. Los invitados a la boda estaban escandalizados por la mezcla del linaje imperial con los bárbaros. Pero Estilicón no hizo caso de sus protestas, pues se sentía profundamente romano. El poder de Estilicón no alcanzaba a Constantinopla, donde gobernaba el otro joven emperador, Arcadio. Arcadio, con 19 años, disfrutaba de los placeres del cargo, dejando el resto en manos de sus consejeros. Si Teodosio hubiese visto cómo sus dos hijos se comportaban en su ausencia, se habría llevado un gran disgusto. No hay duda de ello. Sorprendentemente, Arcadio nombró cónsul a Eutropio, prefecto del pretorio, un eunuco. Que un eunuco fuera cónsul se consideraba una auténtica aberración. Era algo tan inaceptable que la gente no podía creerlo, no lo asimilaba. Un cónsul eunuco era algo monstruoso. Lo que realmente le acarreó el odio de los habitantes de Constantinopla a Eutropio fueron sus planes de negociar con los bárbaros godos. Durante 3 años, Alarico y los godos habían realizado incursiones en los Balcanes, presionando al emperador Arcadio en Constantinopla
para que les concediera las tierras que tanto necesitaban.